Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar ya la segunda parte de estas jornadas, esta tarde. Habéis visto ya que en la primera parte, esta mañana, pues hemos tenido desde el taller de currículum, pues hemos conocido los servicios de la USAL que nos pueden echar una mano y sobre todo también, bueno, pues al final hemos visto el tema de empresas, sobre todo, ¿no? Y también posibilidades de empleo en el servicio público. Entonces, esta tarde empezamos un poco hilando, como decíamos antes, pues después de mandar el currículum, que debe servir, como decía Teresa, como bueno, para conseguirnos esa entrevista, ¿no? Esa primera toma de contacto, para pasar el filtro, por decirlo así. Pues luego la segunda parte de nuestra relación con la empresa sería ese taller de entrevista, ¿no? O sea, bueno, sería esa entrevista que vamos a intentar dar, como ha pasado esta mañana con el currículum, pues dar esas claves. Para ello, bueno, pues esta tarde volvemos a tener a Teresa con nosotros, como ya sabéis, del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, Empleo y Emprendimiento. Muchas gracias, Teresa, por volver a estar con nosotros y nada, te paso la palabra para que nos puedas dar las claves también con la entrevista, ¿vale? Buenas tardes. Espero que esta mañana haya sido fructífera y a ver si conseguimos que la tarde también lo sea. Bueno, seguramente muchos de los que estáis ahora también habéis estado esta mañana, ¿no? Y ya sabéis quién soy y a qué servicio pertenezco, porque seguramente os lo han explicado muy bien. Bueno, pues hemos pasado el primer filtro, como decía Álvaro. ¿Y ahora qué va a pasar? Nos llaman por teléfono y nos dicen, ha sido usted admitido en nuestro proceso de selección y, bueno, tiene usted que venir a la entrevista esta tarde. Voy a ver si puedo compartir antes una pestaña que quiero que veáis. Creo que sí la veis, ¿verdad? Sí. ¿Alguien que... Vale, gracias Álvaro. Bueno, pues como os decía, nos llaman por teléfono, nos mandan un mail y nos dicen, han sido ustedes seleccionados para la entrevista de selección mañana a las 4:30 de la tarde, como hoy. Seguro y casi a tiempo nos diría, es una pena que no pueda tener feedback visual con vosotros, pero si eso ocurriera de verdad, lo más probable es que os pusierais muy nerviosos y nerviosas, empezarais a pensar en ese día, en esa hora y en ese momento, y sería justo decir, y seguro que sin equivocarme, que por la mayoría de vosotros ha pasado por la cabeza lo inmediato. ¿Qué me pongo? No es de vergüenza confesarlo, no es ninguna frivolidad, ¿eh? Es lo primero que a uno se le pasa por la cabeza. Luego ya se pasan otras cosas por la cabeza, que me podrán preguntar, no me acuerdo muy bien a qué se dedicaba la empresa porque he mandado 150 currículum, tendría que retomar mis notas para saber qué currículum mandé, si mandé el extendido, si mandé el corto, si mandé el breve. Bueno, antes de llegar a ese punto yo os diría que tenéis que haber hecho un registro de todos los currículos que habéis ido mandando para que esto no ocurra. Pero bueno, llegado este momento y en este momento de incertidumbre, vamos a ir desglosando paso por paso lo que tenemos que hacer. Lo primero que deberíamos hacer, y que de hecho seguramente lo hemos hecho ya, es averiguar todo lo que podamos sobre la empresa. Creo que ya lo decía esta mañana, es imprescindible que nosotros tengamos un control sobre cómo es la empresa de grande, se está expandiendo, no se está expandiendo, está en España, está en otro sitio, está en más sitios, en cuántos sitios está, cuántos empleados tiene. Necesitamos saberlo todo, 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 porque la pregunta más obvia que nos van a hacer en cuanto tengan oportunidad, si no es la primera, es posible que sea la segunda, ¿por qué quiere usted trabajar con nosotros? Evidentemente no podemos contestar ninguna obviedad, no podemos decir,
a ver, es que yo he mandado a todas las que había en la lista que me han dado y, bueno, pues los únicos que me han llamado han sido ustedes. No podemos decir eso. Tenemos que saber por qué estamos allí, qué esperamos y, sobre todo, qué ofrecemos. Es importante conocer todo, todo el entramado posible de la empresa. Si conocemos hasta el nombre de la persona que nos va a entrevistar, a veces si lo conseguimos y son ellos mismos los que se presentan y nos dicen va a pasar usted a la entrevista con doña fulanito menganita, pero muchas veces vamos y no sabemos quién nos va a entrevistar, si va a ser una persona, si van a ser varias, si va a ser el director de la empresa, si va a ser jefe del departamento, quién va a ser. Entonces tenemos que tener control sobre todas esas posibles situaciones para ir con la mayor seguridad posible. Yo recomiendo que esta labor de indagación no solo la hagáis cuando llega la hora de la entrevista, la debemos tener hecha en el momento que mandamos el currículum, como decía esta mañana. Pero bueno, si al final lo que hicimos fue echar a muchas porque disparamos a todo a ver cuál es la paloma que se cae, pues bueno, pues es momento de profundizar un poco más sobre ese recorrido y sobre ese contenido. ¿Quién sois? ¿A qué os dedicáis? ¿Cuántos departamentos tenéis? ¿Dónde encajarías tú mejor? ¿Cómo es el puesto que ofertaron? Si es que ofertaron, porque a lo mejor es una candidatura espontánea que yo hice, una autocandidatura, y de repente ha surgido un proceso de selección y me han llamado. Mucha más incertidumbre todavía. Pues es que yo envié hace 6 meses a este sitio, ahora no sé qué quieren, qué buscan. Eso que hablábamos de esta mañana de candidaturas 80% escondidas, y de repente soy uno de los elegidos. Poneros a trabajar sobre vosotros. Esta mañana lo decíamos también, autoconocimiento, reflexión sobre uno mismo. Tengo que averiguar qué soy y cómo lo hago de bien. Imaginaos que ya tenemos toda la información de la empresa. ¿Dónde podemos conseguir esta información? Lo habitual es en la página web, pero a veces las empresas grandes tienen otros procedimientos, tienen sus propios canales de información, como, pues no sé, a lo mejor YouTube o otros canales, LinkedIn, cualquier canal, pueden estar presentes en revistas especializadas. Bueno, habrá que buscar por todas partes para conocer cuantas más cosas mejor. ¿Cuál es la siguiente parte que debo conocer? La siguiente parte que debo conocer es intentar conocer al equipo al que me voy a incorporar. Se habla mucho de trabajo en equipo dentro de las competencias necesarias para entrar en la empresa. Bueno, pues vamos a intentar conocer ese equipo. ¿Para qué me están llamando? ¿En qué lugar voy a encajar yo? ¿Voy a trabajar solo? ¿De quién depende funcionalmente? ¿Cuáles van a ser mis compañeros? ¿Son jóvenes como yo? ¿Es un equipo de nueva creación? ¿Es un equipo ya creado? ¿Cuál es mi labor dentro de ese equipo? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué se podría esperar de mí? ¿Qué se puede esperar? Todas estas preguntas tenéis que intentar resolverlas antes de llegar a la entrevista. La entrevista es intentar conoceros, pero vosotros también tenéis que estar seguros de que queréis estar allí. Si no estáis seguros de querer estar, si tenéis una mala idea de a dónde os dirigís, probablemente hagáis una mala entrevista. Tenéis que estar convencidos de que vais a ser los mejores candidatos y de que esa va a ser la mejor oportunidad que vais a tener. Si no lo vivís así, la cosa no funciona. No funciona igual de bien. Regular. Hemos tenido oportunidad de intentar conocer la empresa, intentamos de conocer el equipo y lo siguiente que tenemos que conocer es el puesto. ¿Qué puesto es? ¿Es un puesto de cara al público? ¿Es un puesto con características comerciales? ¿Es un puesto de trabajo en oficina interno donde no voy a tener que interrelacionar con clientes? ¿No voy a tener que
relacionarme con otros departamentos, cuál va a ser mi labor. De esto va a depender también las características que yo debo demostrar en esa entrevista. Cuando hablo de características me refiero a qué competencias está solicitando el puesto y cuáles tengo yo y cuáles me faltan. Fundamental, porque lo siguiente que me van a decir es, dígame cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes que tiene usted para este puesto de trabajo. Como veis, no se puede improvisar en una entrevista. Vamos a insistir mucho, yo voy a insistir mucho durante toda la presentación, que tenéis que ser naturales, que tenéis que intentar no parecer que estáis fingiendo, que no estéis impostados ni haciendo teatro. Hay que ser naturales. Pero si no hemos preparado algunas de las preguntas básicas que nos van a hacer, vamos a ir con poca confianza y con poca seguridad. Con lo cual, otra de las preguntas, deberes que os pongo para la próxima entrevista que tengáis es qué puntos fuertes y qué puntos débiles tengo yo, pero siempre respecto a al puesto que voy a desarrollar. Os pongo un ejemplo. Hay una oferta de empleo para un comercial en banca y se requiere un nivel de idioma alemán B2 porque la oficina bancaria a la que donde se oferta el puesto está en Marbella, como por caso. ¿Qué pasa ahora? Porque yo tengo solamente un B1 alemán. Entonces, lo que en principio parecía un punto fuerte, tengo un B1 de alemán y con eso, y un B2 de inglés, y con eso voy a cualquier parte, resulta que mi punto fuerte, que parecía un valor de mi currículum, se convierte de repente en un punto débil. Por eso siempre que pensemos en nuestras competencias tenemos que presentarlas con respecto a la oferta de empleo. Encima me dicen que es un puesto comercial. Eso quiere decir que tendré que hacer muchas tarjetas de crédito o que tendré que vender seguros o tendré que mis objetivos pasan por ganar clientela y tengo que salir a visitar comerciantes. Puede ocurrir. Pues, ¿qué competencias tengo yo? ¿Tengo habilidades comerciales? ¿Tengo habilidades de negociación? ¿Tengo competencia de orientación al cliente? Pues no, porque soy más bien tímido. O sí, porque no me importa hablar en público, me relaciono muy bien. Es un punto fuerte con respecto a este proyecto, a este puesto. Y con esto, que tenemos unas competencias ahí innatas, tenemos unas competencias nuestras, otras que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra formación académica y personal, pero que no siempre son lo que el otro busca. Y lo que tenemos que hacer es intentar de compaginar ambas cosas. ¿Qué son competencias? Pues las competencias son estas tres cosas que veis ahí. Y no se pueden separar, porque entonces no serían competencias, serían conocimientos, serían habilidades o serían actitudes, pero no serían conocimiento más habilidades más actitudes. Yo conozco mi formación, tengo mi formación académica, tengo mi título, mi grado, mi doble grado y máster. Tengo muchísima información, muchísima formación. Tengo todos los conocimientos que necesito. Además de saber, los sé hacer, tengo la habilidad para desarrollarlos. Pero si no tengo una actitud positiva hasta ahí, no tengo nada. No tengo la competencia suficiente. ¿Qué competencias a día de hoy nos está solicitando el mercado laboral? Pues según el último foro europeo, mundial, según el último foro mundial, lo que necesitamos es una gran capacidad de análisis y síntesis.
Es una de las que pone como prioritarias. Todas las competencias podemos tener muchísimas. Pues las podemos, generalmente se subdividen en competencias genéricas y competencias específicas. Cuando hablamos de competencias específicas nos estamos refiriendo a las propias de cada puesto de trabajo. Y esas, bueno, pues se van adquiriendo porque al final son conocimientos que se adquieren. Si necesito para llevar una contabilidad porque soy de pymes, sin saber el plan general contable y utilizar un programa que se llama Contageos o Conta no sé cuántos, pues bueno, tengo el conocimiento y tengo la capacidad de hacerlo, tengo la habilidad y además quiero hacerlo, con lo cual ya está, ya soy competente en eso. Tenemos cuestiones específicas. O tengo que utilizar el programa no sé cuántos para trabajar aquí. Pues de acuerdo, pues ya está. Después hay otras genéricas que son las que la empresa pide, que son tales como quiero que sepas trabajar en equipo, quiero que te orientes al cliente, quiero que seas una persona analítica, quiero que tengas una capacidad de negociación. Bueno, hay muchísimas, pero sobre todo estas que estamos hablando ahora son las más habituales. Trabajo en equipo y comunicación están ahí en el top. Y tener habilidad de comunicación nos viene muy bien para llegar a la entrevista, para llegar con seguridad a la entrevista. Utilizar lenguaje propio del puesto de trabajo. Si hablamos de procesos contables, pues sabremos hablar de procesos contables. Si tenemos que hablar de marketing, hablaremos de marketing. Pero tenemos que hablar con propiedad. No podemos hablar, bueno, sí, eso de la empresa, ¿no? Eso, pues eso no es un lenguaje oportuno ni para una entrevista ni para el desarrollo de una exposición en el aula, ni para nada. Pero tenemos que practicar también esas habilidades de comunicación para contar quién somos, a qué se dedica la empresa y a qué me he dedicado yo durante estos años para poder convencer. Otra pregunta a la que no vais a escapar, que se puede formular de muchísimas maneras, es defínete. Dime quién eres tú. ¿Por qué te tengo que contratar a ti? ¿Qué aportas tú que el resto de currículums no me dan? Todas esas preguntas tenéis que empezar a rellenar los huecos, ¿no? ¿Quién soy yo? A ver, me defino. Pues soy estudiante, soy titulado de la Universidad de Salamanca, hice tal formación, pymes, ADE, economía, pero ¿qué más soy? Ellos eso ya lo saben. Procurar, como decíamos esta mañana, el currículum se lee en segundos. Nosotros una buena primera impresión la tenemos que captar en los primeros 3 minutos. Tenemos que ser convincentes, tenemos que mostrar seguridad. Y esa seguridad se demuestra incluso antes de empezar a contestar preguntas. Se está observando todo lo que nosotros hacemos. Cómo entramos en la habitación, cómo extendemos la mano para saludar, cómo damos esa mano. Es muy habitual que no queriendo parecer agresivo o queriendo parecer o siendo tímido o intentar parecerlo, demos una mano muy flácida, muy floja, de una manera muy timorata. No, tenemos que demostrar confianza, tendremos que demostrar seguridad, ¿vale? Lo que tampoco podemos hacer, y luego mostraremos unos ejemplos, es llegar e invadir el terreno del entrevistador. Mucho cuidado con eso, porque es una tendencia, digamos, natural, ¿no? Tú llegas a una entrevista, hay una mesa por medio, habitualmente, puede que haya una mesa por medio, y tú no sabes dónde dejar tus cosas. Y de repente pones tu bolso, o tu carpeta, o tu cartera encima de la mesa del entrevistador. Estamos invadiendo su espacio. No podemos hacer eso. Tenemos que ser respetuosos. Estamos en una casa, en su casa, y hasta que no nos inviten a pasar y hasta que no nos inviten a sentarnos, no nos sentaremos. Seremos educados también en
sentido. Utilizar el sentido común es fácil, es muy fácil. No, a esta señora no les conozco de nada, me tengo que portar pues de una manera acogedora, sí, pero sin pasar, ¿no? Que no somos colegas, no somos amigos. Él es mi entrevistador o mi entrevistadora. Hemos preparado esa actitud y hemos empezado a preparar preguntas. Es importante también que pensemos en toda la variedad de preguntas que nos pueden hacer. Os decía antes, os van a pedir que os defináis de muchas maneras. Defínete. También nos pueden decir, bueno, ¿y qué ha hecho usted hasta ahora? Cuéntenme quién es usted. Es una pregunta muchísimo más abierta. No os enrolléis demasiado. Tampoco hay que contarle la vida con pelos y señales. Contarle aquello interesante que os haga parecerle interesante a la persona que os entrevista también. No empezamos a contar allí desde la infancia más precoz hasta ahora, pero sí nuestros puntos fuertes. Los puntos y las habilidades que nosotros tenemos que puedan ser útiles a la hora del desarrollo del puesto de trabajo al que optamos. Otra pregunta y otra manera de preguntar es ¿con qué personas usted chocaría? ¿Cómo chocaría su carácter? ¿Con qué otras personas podría enfrentarse o tener un confrontamiento? Bueno, pues es una manera de volverme a definir otra vez. Si a ti no te gustan y dices, confiesas en la entrevista que no te gustan las personas que gritan, que no escuchan, que son desatentas o no sé, tratan mal a las personas según su raza, piel o sexo, pues tú estás definiéndote en ese sentido también. Si eso no te gusta, es porque a ti te gusta lo contrario. Estás partiendo de una definición de tu carácter ya. Las preguntas, en general, todas tienen un porqué, todas tienen una explicación. El objetivo de la entrevista para el entrevistador es conocer al candidato lo máximo que pueda, hasta el último detalle, porque se va a incorporar a una empresa en el cual a lo mejor va a manejar datos sensibles. A lo mejor le tengo que dar direcciones, teléfonos o cuentas corrientes o detalles de las personas con las que yo trabajo. Si es una consultora, a lo mejor estoy dándole información sensible sobre las empresas, sobre qué hacen, qué dedican. Entonces necesito saber que la persona que estoy seleccionando es confiable y es fiable. Entonces necesito hacerle muchas preguntas y saber cómo ha sido su recorrido hasta ahora. ¿Cómo estudiaba? ¿Cómo estudiaba en su época de estudiante? ¿Prefería estar solo en una biblioteca? ¿Compartía los apuntes con otros compañeros? Plantearos cualquier tipo de pregunta y tener pensada cualquier tipo de respuesta. Respuestas, insisto, positivas, siempre positivas, pensando en ponerle valor, como decía Jesús esta mañana, poner en valor el currículum y poner valor a vuestro currículum y a vuestra selección. En la fase de apertura de esta entrevista os podéis encontrar con este entrevistador amable. Cuénteme cosas, no se preocupe, dígame qué ha hecho hasta ahora, no se preocupe por esta situación, tiene que ser así, pero vamos a tratar de que usted se sienta cómodo, cómoda. Pero también os podéis encontrar a alguien desagradable. Os podéis encontrar a alguien con un aspecto huraño, con un aspecto seco, que os hace preguntas muy directas, es una entrevista muy dirigida, en la que solo se os permite contestar sí o no. No parece una entrevista, parece un cuestionario, ¿no? ¿Usted terminó en el 2021? Sí. No. No te permite añadir, pues acabé antes de tiempo o estuve un año con FG para que me dieran matrícula de honor. No me permiten hacer ninguna aportación, ¿no? Entonces es una entrevista más complicada y aquí, bueno, pues yo intentaría
pues yo sugiero que intentéis colocar alguna información a mayores, ¿no? A veces es un recurso de los entrevistadores ser así de antipático, por decirlo de alguna manera. Es el recurso de decir, vas a trabajar bajo presión y te voy a poner bajo presión desde el minuto cero de la entrevista para ver y no comprobar cómo sales de este entorno opresivo, ¿vale? O sea, no penséis que a lo mejor va a ser toda la entrevista así. No os arruguéis cuando veáis que el entrevistador entra así a saco contra vosotros, por decirlo de alguna manera, contra vosotros y vosotras. Pensad que puede ser una pose, que está queriendo buscar. Intentar dar razonamiento a las preguntas que nos hacen. Porque evidentemente quiere elegir al mejor candidato, al que mejor se integre en su grupo de trabajo, al que más conocimientos tenga, probablemente, y bueno, para eso también tiene que conocer, como os decía, el recorrido y la personalidad de cada uno de los candidatos que entrevista. Para un entrevistador no es fácil dar en el blanco con los candidatos, por eso a veces delegan en empresas de selección. Estas empresas de selección hacen los primeros filtros de currículum. De hecho, a día de hoy os puedo decir que los filtrados de currículum ya no los hacen las personas, los hace una máquina. Se le meten unos parámetros y ese primer filtro puede estar hecho por una máquina. Puede estar hecho por una máquina que incluso puede detectar faltas de ortografía. Es algo que a lo mejor esta mañana no recapé bastante, pero por favor, pasarle el corrector ortográfico y tipográfico de Google y no os dejéis pasar ninguna. Los entrevistadores son muy piquis también con eso. Hombre, si estoy buscando a alguien leal, muy concreto, muy metódico, y resulta que se ha dejado pasar en el currículum una falta de ortografía, bueno, pues igual no es tan metódico, ¿no? Se la ha colado. Entonces, cuando lleguéis a esta entrevista, ser igual de metódicos también. Hemos pasado esa primera fase, bien sea una empresa de selección que generalmente tiende a hacer como os digo, los primeros filtrados y el filtrado hasta conseguir un número manejable de candidatos que se pueda pasar a la empresa, digamos al jefe, al director, al presidente que toma la última palabra, que toma la decisión. Entonces, bueno, ese número manejable puede estar entre 3, 5, 6 candidatos que luego pasarían a otra entrevista definitiva. En ese primer momento lo más probable es que las preguntas no sean más técnicas, no sean propias del puesto de trabajo, sino más bien de habilidades, de competencias y de trato personal. Estar preparado para ambas cosas. Cuando hay muchísimos candidatos dentro del proceso de selección y antes de llegar a la entrevista, si hay muchos candidatos, estas empresas de selección suelen hacer otras pruebas intermedias antes de llegar a la entrevista. Y estas pruebas intermedias podrían ser, pues, role-playing, dinámicas de grupo, test psicotécnicos o test profesionales incluso. Bueno, pues hay que también estar pendientes de esa eventualidad. A veces las pruebas de selección son muy largas, pueden durar una mañana entera, pueden durar incluso días. Por todo este entramado de pruebas intermedias hasta llegar a la entrevista final. Bueno, este es el primer proceso y esta es la introducción. Hemos llegado, nos hemos sentado, ya estamos ahí tranquilos contestando preguntas. En el grueso de la entrevista, en ese grueso de la entrevista no puede caer de todo, como en los exámenes, ¿no? A mí me cayó la pregunta 1, me cayó el tema 1, pues aquí te puede caer de todo. Puede caerte sobre tu vida personal, puede caerte sobre la formación. Lo más habitual es que te pregunten sobre los contenidos y conocimientos adquiridos hasta ahora, pero también sobre tu recorrido hasta aquí.
siempre tratando de diseñar a ese candidato que estoy buscando para que encaje como la pieza de un puzzle en el proyecto que yo tengo, en el equipo que yo ya tengo formado o en el desarrollo de las tareas. Si queréis, después podemos ver ese dossier de preguntas que tenemos colgado en nuestra web, pero sí que me gustaría comentaros que dentro de estas preguntas que os vais a encontrar puede que alguna os sorprenda. Y de hecho las hemos elegido algunas para que os sorprendan, ¿no? Para que cuando leáis el documento, además de arrancaros una sonrisa, os paréis a pensar qué pasa aquí, qué me están preguntando, qué me quieren decir. Concretamente estoy pensando en una que tenemos puesta en el dossier, que hemos incluido, que es cuéntame un chiste. Hombre, si a uno en una entrevista, donde está más nervioso que un flan, donde el tipejo o tipeja que me está entrevistando tiene una muy seria, me ha hecho preguntas de cierta envergadura difíciles y ahora me suelta que le cuente un chiste, puedo pensar dos cosas. Hasta dónde se le ha ido la olla, a esta mujer se le ha ido la pinza y ¿qué está pasando aquí? ¿Me he equivocado y habré entendido bien? Si alguna vez no entendéis una pregunta, volver a preguntarla. No quedáis como memos si decís, pues no he entendido bien lo que me quiere preguntar. Estaría mucho peor y sería peor para vosotros empezar a contestar cosas sin sentido, ¿no? Pues no sé lo que me ha querido decir. Bueno, yo contesto, ya lo que pasa. No. Preguntar. ¿Realmente usted me ha pedido que le cuente un chiste? Pues sí, he pedido que me cuentes un chiste. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué puede estar buscando el entrevistador con ese chiste? En el día a día de un trabajo, de una oficina, de una empresa, de una organización, de tu oficina, de tu compañero, siempre hay imprevistos. Este es un imprevisto. El chiste es tu imprevisto de hoy. ¿Cómo lo solucionas? ¿Tienes capacidad y recursos de innovación, de creatividad para salir adelante sin asustarte y sin dejarte sin palabras? Hay que contar un chiste, o una adivinanza, o un trabalenguas, o le canto un bolero, lo que sea, pero tengo recursos. No me quedo parada. Algo sale mal y empiezo de cero y vuelvo a hacerlo e intento hacerlo de otra manera hasta que consiga el objetivo. Esa es, digamos, parte de la actitud que están buscando los empleadores. Aquello de, en lugar de preguntar qué hago, ¿qué le parece si hiciéramos? Luego te darán o no te darán la razón. Te dirán que te darán una palmadita en la espalda o no, pero tú al menos has intentado aportar en positivo a la empresa y no quedarte ahí esperando a que me digan lo que tengo que hacer. Esas son las que tenemos ahí metidas a calzón, precisamente para intentar explicaros esta parte de que os pueden, lo normal no es que os pidan que contéis un chiste, pero sí que os pueden poner en una tesitura difícil. Imagínate que acaba usted de meter la pata con un cliente muy importante y ¿cómo lo resolvería? O situaciones absurdas de está usted abandonado en un aeropuerto donde desconoce el idioma, está lloviendo, le han robado la cartera y son las 11 de la noche y allí no queda prácticamente nadie. Bueno, pues ¿cuál es mi recurso para salir de ese atolladero? ¿Tengo recursos? ¿Tengo capacidad de negociación con el taxista para que me lleve? ¿Con alguien que me preste un paraguas? ¿Tengo recursos? Eso es un poco lo que tenemos que tratar de mostrar con las entrevistas que nos hacen. Otra de las preguntas que tenemos dentro de este bloque de preguntas es ¿te aburres? ¿Te aburres? No es una pregunta tiene su cierta maldad, ¿no? Con esta pregunta lo que queremos deciros es que tenéis que contestar coherentemente con lo que habéis dicho en el currículum. Es bastante probable que dentro de las competencias y de ese otro apartado de interés, otros datos de interés,
alguno meta hobbies, aficiones, incluso características personales. Una persona dinámica, activa, que le gusta la escalada y leer y salir con mis amigos, ¿no? Entonces, cuando uno llega a la entrevista después de dar ese perfil de persona espontánea, muy tal, y llega y le pregunta que si se aburre, como digas que sí, la has matado. Pero no decías que eras activo y dinámico. La gente dinámica no se aburre, siempre encuentra algo que hacer. Sin embargo, si te preguntan, ¿te aburres a veces? Tienes que contestar que sí. Tienes que ser sincero. Alguna vez te has aburrido. Con lo cual, esperar al final de la pregunta, oír y escuchar la pregunta hasta el final. Varía mucho. Te aburres genérico, te aburres a veces o te aburres frecuentemente. Tampoco, si hemos dicho que somos dinámicos y muy activos, no nos aburrimos frecuentemente, nos aburrimos a veces. Entonces, con esto quiero decir que tengáis muy en cuenta por qué os hacen la pregunta, qué quieren conseguir y escuchadla hasta el final, hasta el último minuto, porque a lo mejor es ahí donde encontráis el matiz para dar la respuesta. Ya hemos hablado de respuestas, hemos hablado de que tenemos que pensar en ellas. Ahora vamos a pensar en cómo me comporto, ¿vale? Por un lado, ¿qué respondo? Ya estamos viendo que hay que responder en base al puesto de trabajo y en relación a nosotros. No vamos a mentir en ningún caso vamos a mentir. Usted ha puesto aquí que tiene un nivel de alemán de B2. Bueno, pues coja el teléfono y hable en alemán con un posible cliente y vamos a hacer una simulación. Ay, no, es que verá, yo hace mucho que no lo utilizo, entonces pues resulta que es que me tengo que poner al día. Pues no me pongas B2, ponme B1 y en proceso de aprendizaje del B2. Porque si nos pillan en esa mentirijilla y como decía antes, van a confiar cosas de su empresa, ya no se van a fiar de mí, por mucha buena voluntad que yo ponga en el resto de preguntas. Es que no os pillen en ninguna renuncia. Sabemos qué responder, vamos a ver cómo respondo. Pues tenemos que responder de una manera que seguramente todos conocéis, que es de manera asertiva. ¿Qué quiere decir que respondamos de manera asertiva? Quiere decir que cuando esas preguntas incómodas que nos puedan hacer, que probablemente pudieran hacernos, no nos vamos a intentar que no nos ofendan y vamos a contestarlas como si no pasara nada. Es decir, digamos que hay tres maneras de afrontar las preguntas en entrevista. Por un lado estaría la forma pasiva de contestar esas preguntas. En el lado opuesto estaría la forma agresiva de contestar esas preguntas y en el medio, que es donde está la virtud, dice todo el mundo, estaría esa asertividad que nos permite poder decir lo que pensamos sin enfadarnos y sin agredir al contrario. Pongo por caso una pregunta que nos puede parecer mal, es que nos pregunten sobre nuestra pareja o nuestro estado civil. Bueno, esas preguntas molestan. ¿Qué más da? ¿Qué más da si soy soltero, casado, viudo o si tengo pareja o no tengo pareja o cómo es mi pareja o de qué sexo es mi pareja? O sea, no quiero contestar a eso, no hace mi trabajo ese estado. Pero bueno, vamos a intentar que no nos moleste mucho y contestaremos precisamente eso. No es necesario este conocimiento para saber que voy a ser un buen trabajador o una buena trabajadora. Pero no contestéis en mal tono. No pongáis gestos, que ahora hablaremos de ellos, no pongáis gestos que delaten que me ha parecido fatal. Como mucho que me ha sorprendido, pero no que me ha parecido fatal. ¿Vale?
Hay otras preguntas que nos sorprenderán, aunque no nos van a intimidar, pero sí nos van a asustar, que es ¿cuánto quiere usted ganar? ¿En cuánto valora usted su trabajo? Fijaros qué manera más bonita de preguntar cuánto quieres ganar. ¿En cuánto valora usted su trabajo? Pues muchísimo. No, a lo mejor no tengo que decir una cantidad, a lo mejor tengo que decir precisamente eso. Pues mucho, lo valoro mucho, porque me esfuerzo mucho en hacerlo bien, con lo cual creo que merezco una buena remuneración. Ahí lo dejo. Pensad en posibles respuestas a estas cuestiones. Sé que a veces es difícil de mantener el tipo. A veces se meten con nuestro currículum, con nuestra formación. Pues vaya un currículum tan soso y simple que trae usted, con este currículum, o vaya foto que nos trae. Insisto, puede ser simplemente porque el entrevistador no sepa hacer entrevistas y sea grosero, o simplemente porque esté poniendo una pose a su entrevista para para ponerse en tu contra. Vamos a ver cómo reaccionas. Entonces pensad que como puede ser cualquier cosa, vamos a ser asertivos, vamos a contestar sin enfadarnos, pero vamos a dar respuestas contundentes si hace falta. ¿Vale? De cómo responder, creo que con esto sería suficiente. Tenemos que responder de manera asertiva, a pesar de que nos estén intimidando o a pesar de que nos estén enfadando. Siempre buscar ese término medio para responder. Del cómo me he visto, en el cómo me he visto, pues tenemos que hacer un poco también de investigación de la empresa y intentar averiguar cómo es ese que hablábamos esta mañana, ese dressing code, ese código de vestimenta que figura en la empresa para ir lo más adecuado posible. A veces es tan fácil como mirar la página web o mirar fotos de eventos que hayan tenido. Bueno, no es difícil. En cualquier caso, procuraremos no destacar ni por demasiado casual ni por demasiado emperifollado, ¿no? Hay que intentar ser pues discretos, pero yo creo que se observa más si uno va bien coordinado, si va limpio, no va arrugado ni mal planchado. O sea, se observan más ese tipo de cosas que si el vestido es bonito, feo, el traje me sienta mejor o peor, ¿no? Lo que hay que buscar, lo que yo busco es alguien que no sea desaliñado, que se quiera y por eso se cuida y va adecuadamente vestido y bueno, un poco más, no hace falta ir de Armani. Cada vez se van a hacer más entrevistas por videoconferencia, con lo cual también ahí corremos el riesgo de vestirnos solo mitad arriba, mitad abajo, y luego si tenemos que levantarnos a buscar una copia del currículum y aparecemos con el pijama de Snoopy, pues a lo mejor no queda muy chulo. Tener un poco de control sobre esta parte, porque cuando es presencial ya estás allí y lo que hay es lo que hay que hacer. Pero en una entrevista por Skype o por videollamada, de Zoom, de Meet o de cualquier otra plataforma, debemos tener muchísimo cuidado con el entorno. Si hablamos de que nuestro lenguaje sea fluido en una conversación normal, aquí además de ser fluido, tiene que ser audible. Y hay que hablar un poco más lento porque las máquinas pueden tener un cierto retardo y hay razón de más para escuchar hasta el final las frases, ¿vale? Hay que tener en cuenta y avisar a la familia, a los amigos, con quien compartamos la vivienda, que estoy haciendo una entrevista y que no se me puede interrumpir. Que pongan la música alta, que no llamen por teléfono, que hay que cuidar esos detalles hasta lo más mínimo, pero hasta lo más mínimo, porque esas interrupciones pueden ser, bueno, pues nos pueden despistar, espere un momento, que es que me llaman a la puerta. No, espere. No podemos hacer ese tipo de cosas, ¿vale?
También aquí, a pesar de estar lejos en este tipo de entrevistas online, tenemos que tener en cuenta los gestos y tenemos que tener en cuenta la mirada al interlocutor. Eso es muy, muy, muy importante. Cuando es presencial, hablábamos siempre de tener un 70% de mirada al interlocutor. ¿Qué puede ocurrirnos? Que haya más de un interlocutor. La entrevista nos la están haciendo tres personas. Uf, ¿y ahora cómo hago? Pues, hombre, lo primero que te diría es que mires al que más habla contigo, al que más pregunta, pero después no abandones al resto. Tendrás que hacer un barrido por el resto de personas que están entrevistando, aunque hablen menos, pero también te están observando. A lo mejor están apuntando tu vocabulario, tus gestos, tu comportamiento. Si la entrevista es presencial, tendremos también mucho cuidado en cómo nos sentamos. Hay que sentarse en la silla de manera cómoda. Tenemos que aguantar ahí al menos 20 minutos mínimo de preguntas. Puede alargarse hasta una hora o más y no podemos estar cada 2 segundos cambiando de postura en la silla porque me he sentado fatal y porque buscar una postura cómoda, una postura que advierta o denote seguridad en vosotros. Tampoco ir tan sobraos que os echéis para atrás de la silla y ese respaldo al suelo, ¿no? Pero sí que sería necesario este control. Mucho cuidado con los tics, practicar esos tics de manera que, bueno, pues se puedan evitar en lo posible. Ayer, por ejemplo, decía en otro grupo que a veces nos apoyamos en un bolígrafo para, bueno, pues para parecer menos nerviosos, así no jugamos tanto con las manos. Pero ¿qué ocurre? Que si tenemos un bolígrafo en la mano, estamos todo el rato así. Fijaros qué molesto. Mucho ojito. Ojo con los tics. Eso lo único que va a hacer es molestar y demostrar muchísimo nerviosismo. En cuanto también al aspecto, pues sobre todo las chicas, tenemos costumbre, bueno, pues ya que tenemos que ir, nos vamos a maquillar, a perifollar un poco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto para los chicos y para las chicas, ojo con los perfumes. Cada vez hay más alérgicos, cada vez molestan más los olores. Procurar ser discreto también con la colonia. Imaginaros que, y lo sé porque se da el caso, nos lo comentaba una persona que selecciona candidatos. Decía, pues ¿sabes lo que es estar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde? Que cada vez que entra uno huela de una manera diferente y deja un aroma en la habitación. Bueno, ahora es obligatorio o casi de obligado cumplimiento tener la ventana abierta. Pero esta persona nos decía, es que es horroroso, yo acabo mareado, a la última hora, a la última entrevista acabo mareado, ya ni escucho. Entonces, tener un poco de prudencia también con eso, ¿vale? Y bueno, pues llegamos a la parte final de la entrevista, ya hemos hecho el saludo inicial, el cuerpo, y ahora nos despedimos. Hasta el final nos están entrevistando, hasta que salimos por la puerta. Nuestra manera de decir adiós puede arreglar una entrevista que haya ido regular. Nuestras preguntas inteligentes pueden arreglar una entrevista que haya ido regular. ¿Tienes algo que preguntar? No, está todo claro. No. Hay algo que preguntar seguro. Algo del puesto, algo de tu situación dentro del puesto, dentro de ese equipo de trabajo, cómo se departamentaliza, algo que no sean vacaciones y sueldo y pagas extraordinarias. Eso no se pregunta, pero sí hay preguntas que pueden demostrar que realmente me interesa, o comentarios finales que pueden arreglar una entrevista que haya ido regular, de la misma manera que pueden estropear una que haya ido más o menos bien. Bueno, pues mañana le espero a primera hora de la mañana. Otra vez a madrugar, porque este no está a tomar por saco. Ahora, si podemos, vemos un par de ejemplos que he traído en esta línea. Ojo con esa, porque la entrevista ha ido bien, es muy campechano, era muy campechano que me ha entrevistado, y entonces, claro, pues al
final me ha hecho ahí unas preguntas de colegueo y yo he caído como una pardilla. He soltado lo que no tenía que soltar. ¿Vale? Es que mucha prudencia hasta el final. Si podéis, si tenéis piercing o tatuajes, en ese primer momento de esa primera entrevista, no los mostréis abiertamente. Puede que al otro no le importe, pero puede que sí, no le conocemos, no sabemos su actitud ante ese tipo de cosas. Pues vamos a ser prudentes y no vamos a mostrarlos a priori. ¿Vale? Que después, luego ya una vez que nos hayan contratado, ya igual se puede ir en pantalón corto, pero como no lo sabemos del todo, no conocemos todo, vamos a ser lo más neutral posible, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que podemos pasar a unos ejemplos que he traído, porque en realidad esta parte ya la hemos tocado. Y vamos a ver si podemos ver los ejemplos. Tengo uno aquí. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir con vosotros el... bueno, pues lo que quiero compartir, que es un archivo, que es un vídeo. Pestaña, YouTube. Me decís, por favor, si se oye, porque otras veces que he utilizado esta plataforma me dicen que no se oyen los vídeos. Entonces, a lo mejor tengo que poneros el enlace en el chat para que los podáis ir viendo vosotros. Lo voy a intentar, Álvaro, me dices algo, ¿vale? ¿Alguien pregunta algo en el chat? ¿Lo veis? Sí, vale. Estupendo. Pues voy a ponerlo a ver si, además de verse, se oye. Vamos a verlo. Vale, en el chat que me están saltando que solo se ve pero que no se oye. Vamos a ver si se oye. Creo que tengo yo el vídeo, si quieres lo comparto yo, a ver si comento. sí, perfecto. Sí, porque si lo compartes tú sí se ve, sí se oye. Pues sí, te lo agradezco. A ver si se oye. Interrumpo yo la conexión para que puedas poner el tuyo. ¿Se oye? Sí. Recursos humanos del hospital. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Un poco cansado porque me he perdido y me ha costado bastante dinero. Perdón por el retraso. Bueno, sí, has llegado con un poquito de retraso, pero bueno, aprovecho para sacarme algunos asuntos pendientes. ¿Este polígono está demasiado significado? Pues no, que no entiendo por qué en una ciudad como esta nunca hay un taxi cuando más lo necesita. Después se queja la peña de la crisis, pero si no sales a currar, menos mal que me he encontrado a un amigo y le pido el favor de que me acompañe hasta aquí. Me alegro. ¿No tienes coche? Pues no tengo carne. Y ya me he presentado más de 3 veces y no hay manera de sacarme la teórica. Y mi padre ya me ha dicho que no me van a ayudar con un duro más, así que espero conseguir este trabajo, si no, lo tengo chungo. Yo tuve suerte, en los años 18 la primera. Mis chicos se llaman Rato. Perdona, no recuerdo tu nombre. Antonio Ruiz. El puesto de trabajo es para trabajar dentro de este hospital. Sí, claro. Tal como ponía el anuncio, estamos buscando un técnico superior en desarrollo de aplicaciones para nuestro departamento de informática. ¿Por qué? ¿No preguntas? ¿Tienes algún problema? No. Solo que los hospitales tienen ese olor tan especial que te hacen recordar malos momentos, ¿verdad? Pero bueno, yo traje el currículum y bueno, no tengo mucha experiencia. Gracias. ¿Quieres tomar algo? ¿Un café? ¿Un refresco? Un café estaría bien.
Bueno, como habéis visto, de todo lo que hemos hablado, ha hecho todo lo que no debemos. Poner la carpeta encima de la mesa, sacar las llaves, el bolígrafo, pedir un café. Hombre, lo ideal es pedir agua. Si te estás ahogando mucho, lo normal es pedir agua, ¿no? Pedirte un café, echarte 4 cucharadas de azúcar, bueno, poner a parir que el polígono está lejos, que no hay taxis, que no le pagan sus padres un duro más. Bueno, como veis, todo mal. No sé si, Álvaro, tienes el contrapunto, que sería lo que han hecho. El que viene justo después en YouTube. El buen ejemplo, supongo. El buen ejemplo, exactamente. El buen ejemplo. Sí, ahora mismo lo pongo. Gracias. Aquí lo tenemos. Uy, tampoco se te oye. ¿Lo oís vosotros? Yo no lo oigo, Álvaro. ¿No se oye? No. No. Un segundo, a ver si ahora. Buenos días, bienvenido. Soy Antonio, Ahora sí. el técnico de recursos humanos del hospital. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Siéntate, por favor. ¿Has tenido algún impedimento? ¿No llegaste aquí? No, he llegado bien porque antes llamé a su secretaria y me dio unas indicaciones muy prácticas. Además, el autobús que llega hasta la puerta del hospital pasa precisamente delante de mi casa. No, María, has tirado toda una suerte. Ya hable de tú, por favor. Y no se te vaya a que nos llevamos algunos años. O sea, que vives por el centro. Sí, cerca de la plaza central. Mi familia vive allí desde que llegó a España. ¿De dónde es tu familia? De Caracas, en Venezuela. Yo ya nací aquí, pero mi hermano mayor también es venezolano. Pues eres muy afortunada, porque la zona donde vives es de mis preferidas. Yo voy algunos domingos a comer aperitivo a esa plaza. Hay un bar que me encanta, el Sol, no sé si lo conoces. No, yo es que no suelo frecuentar mucho los bares de la zona, yo soy más del polideportivo. Pues yo debería seguir tus costumbres y volver al gimnasio. Pero bueno, enseña tu currículum. Sí, bueno, he traído 2 copias y los certificados correspondientes. Muy bien. ¿Quieres algún refresco, un vaso de agua? Un vaso de agua estaría bien. Muy bien. Pues vamos a ver tu currículum. Bueno, hay sutiles diferencias, ¿no? Podríamos poner los otros 2 ejemplos que vienen ahí, pero bueno, no vamos a molestar a Álvaro todo el rato, porque son matices de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Hay que procurar no invadir el terreno, ser cautos, ser prudentes, porque yo creo que esta es la única manera de salvar una buena entrevista. Me gustaría, voy a poner la diapositiva final, y me gustaría, bueno, pues que me hicierais preguntas, porque con estos ejemplos hemos terminado. Decirme qué dudas tenéis, qué dudas os asaltan, si alguno ha hecho ya alguna y quiere compartir con nosotros, si le han hecho alguna pregunta dura, alguna pregunta de estas complicadas, decirme. ¿Alguien que quiera compartir algo con nosotros? Nada, ¿os ha quedado todo claro? Al igual que las entrevistas online hay que tener cuidado con los gestos no verbales respecto al entorno, al fondo detrás de nosotros. ¿Qué nos recomienda? Por supuesto que seáis súper prudente, que no haya nada detrás que os identifique con un equipo deportivo, por ejemplo, una cosa que es tan
tan nimia como esa, pero si tienes una bandera del Barça y el que te entrevista es del Madrid, igual ya le estás poniendo en una situación de no quererte mucho, ¿no? Entonces, tener muchísimo cuidado, buscar un entorno lo más neutro posible, blanco, una pared, algo decorativo, pero que no tenga ningún significado que pueda herir ninguna sensibilidad, ¿no? Porque últimamente es verdad que hay cosas que teníamos muy interiorizadas, ahora parece que son muy molestas. Entonces, vamos a intentar que por ahí no nos puedan pillar en ningún momento. Y sobre todo, interesarse por el sueldo siempre estaría mal. No, no siempre estaría mal. Lo normal es que a nosotros nos digan lo que vamos a cobrar, ¿eh? Porque también nos puede ayudar a decidir. Si tú vas a un puesto de trabajo donde te dicen que vas a trabajar 12 horas diarias, de lunes a sábado, y que vas a ganar 650, pues a lo mejor eres tú el que dice que no quiere ir, ¿no? Interesarse por el sueldo, pero lo preguntaremos de manera diferida, ¿no? En lugar de decir cuánto voy a ganar, pues hablaré de qué posibilidades tengo de promoción en la empresa, pues si entro de becario, en cuánto tiempo podría adquirir otro puesto de más envergadura. Bueno, preguntar siempre ahí un poco retorciendo la pregunta, pero por supuesto no siempre está mal preguntar por el sueldo. Sobre todo si tenemos dudas de que ya sabemos por un amigo que estuvo allí trabajando una vez que no pagaban muy bien, ¿no? Entonces, la banda salarial siempre la tocaremos, porque si nos lo preguntan ellos a nosotros, la banda salarial siempre la abordaremos en miles de euros anuales, ¿vale? Para no tener que decir, bueno, el convenio establece que para un recién titulado como yo el sueldo es de 1.197,30. No, pues podemos decir que estamos hablando entre 15.000 y 18.000 euros anuales, por ejemplo. ¿Vale? La pregunta de Raúl es muy interesante porque añade ese adverbio de interesarse por el sueldo siempre estaría mal. Ya está. ¿Os dais cuenta cómo los matices adverbiales son importantes? Siempre pregunta, ¿interesarse por el sueldo está mal? Bueno, pues no debe. Si me dice siempre estaría mal, no siempre. No siempre está mal. Más preguntas. ¿Alguien que haya hecho alguna y que quiera compartir alguna pregunta difícil? Hay un entorno laboral en el que las entrevistas son extremadamente duras, que son, no sé si en la cabeza de algunos está, ser policía nacional. Ahí sí que hay entrevistas muy duras, durísimas. Por ejemplo, os lanzo otra, a ver qué opináis. ¿Tú qué prefieres ser? ¿Honrado, honrada o honesta? Ahí la dejo. Son preguntas que se han hecho en entrevistas, ¿eh? Esta no está recogida en nuestro blog de preguntas, pero bueno, las tengo yo en mi anecdotario. ¿Nadie más quiere hacer ninguna aportación en cuanto a la indumentaria? Como habéis visto en el vídeo, sí es recomendable que llevéis una copia, en este caso habla de 2 copias del currículum, al menos una copia del currículum sí que debéis llevar, ¿eh? Como os decía al principio, si además estáis llevando el registro y viendo dónde habéis enviado y qué currículum habéis enviado, pues estaría bien que llevarais la misma copia que les enviasteis a ellos, aunque después hayas hecho otro curso y lo hayas actualizado, pero la que tú le llevaste a ellos podría estar bien. Y a mayores, la nueva, o si les interesa, la nueva aportación, ¿vale? Eso sí que es interesante. En cuanto a la documentación, como dice este chico, traigo un currículum y la documentación para acreditar lo que digo.
yo recomiendo que los títulos originales no los paseéis mucho, porque al final terminan perdiéndose y olvidándose, ¿no? En un autobús, en un taxi, sabe Dios, ¿no? Entonces, llevar copia o copia compulsada, pero los originales mantenerlos a buen recaudo, porque perder un título académico, un título que vais a conseguir dentro de 4 días y un mes, aparte de ser un trastorno económico, es un trastorno burocrático, porque tenéis que dar fe de que lo habéis pedido. Eso hay que publicarlo en el BOE, o al menos antes se publicaba en el BOE, y después tenéis que solicitar uno nuevo. Son 200 y pico euros. Estamos para ir perdiendo títulos por ahí. Aparte de, como os digo, el engorro burocrático que supone. Esto, pues, por ejemplo, si un médico pierde su título, cae en unas manos no muy prudentes y lo cuelga en su despacho y se pone a ejercer de médico con el título de otro, pues es un problema. Entonces hay que dar fe de que ese título se perdió y se publica. Entonces, ser prudentes con eso, pero sí llevar la información que acredite lo que decís, o que pueda acreditar lo que decís. ¿Alguna cosa más? ¿Algo alguien quiera preguntar? Bueno, pues si no queréis nada más de mí, os dejo como veis ahí, mi teléfono, mi correo electrónico, que sepáis, y creo que lo dije esta mañana 1.000.000 de veces, pero lo vuelvo a repetir, tenemos una actividad de simulación de entrevista en la cual podéis observar vuestro comportamiento en una de mentira para que después podáis aplicar lo que allí observéis y la evaluación que allí os hagáis y que os ayudemos a hacer nosotros como profesionales de orientación para, bueno, pues para tranquilizaros y para demostraros que no es tan horrible hacer una entrevista de trabajo. Y me podéis pedir cita en cualquier momento. Jesús, muy bien. Teresa, muchas gracias de nuevo. Igual que esta mañana, ¿no? Con el currículum, ahora la segunda parte, que es el tema de las entrevistas. Y bueno, la verdad que no tienen muchas preguntas. Bueno, pues ya les harán las preguntas a los estudiantes en la entrevista a ellos, ¿no? Más vale hacerlas ellos que se las hagan, ¿no? En clase sí que hemos visto algunas, ¿no? Como cómo meterías una jirafa en un frigorífico, por qué son redondas las alcantarillas, cuántas vacas hay en Canadá, o cuántas púas tiene un erizo, que además alguno lo calculó muy bien, ¿no? De manera casi inmediata. En fin, todo ello también son preguntas, bueno, pues para conocer un poquito más, ¿no? A la persona, ¿no? Dado que, bueno, que en una entrevista pues hay cosas obvias, ¿no? Como la formación o el idioma, que enseguida son fáciles de entrever porque te ponen a hablar en el idioma que sea o porque hay certificados que te lo acreditan, pero al final, para saber si realmente trabajas bien en equipo, tienes capacidad de liderazgo o qué te motiva o cómo comunicas, o etcétera, pues eso no hay más remedio que poner en la entrevista en una situación un poco forzada. También depende de quién te haga la entrevista, claro. Si te la hace alguien de la empresa, ¿no? Pues empresas pequeñas, ¿no? En las que yo muchas veces pues he estado, pequeña mediana empresa, pues el entrevistador, para tranquilidad de todos, anda bastante perdido, ¿no? Pero ya si es una gran empresa con un departamento ya como Dios manda, o es un psicólogo que sabe de esto, pues entonces efectivamente te va a poner en situaciones pues un poco límite, por así decirlo, pero que no son más que para conocer. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Las empresas no eligen al mejor, eligen al que más se ajustan al perfil que buscan ellos, ¿no? Entonces, como la pregunta que hacía antes Teresa, bueno, pues depende de lo que conteste, ¿no? Pues yo siempre ponemos el ejemplo, pues un semáforo está en rojo, sigue en rojo, ¿te lo saltas o no te lo saltas? Bueno, pues ahí depende de lo que busquen, pues una contestación es correcta o no.
Entonces, bueno, pues ya digo, sin enrollarme yo tampoco, ¿no? Teresa, bueno, pues gracias, ya digo, por estar aquí tanto esta mañana como esta tarde y también por el apoyo que dais a posteriori a todos los chicos, ¿no? Y que lo tenéis ahí. Además tenéis los datos en la proyección ahora mismo. Sí, y salvo que Álvaro diga algo en contrario, yo creo que podíamos descansar un rato, pues por ejemplo hasta -10 o así, y ganamos un poquito de tiempo a las siguientes sesiones que son que están mucho más comprimidas. Esta mañana nos fuimos hasta las 2:15, no me gustaría que me cerraran el edificio, que yo estoy en la facultad ahora mismo. O sea que, Álvaro... Te dejan ahí el fin de semana, Jesús. Claro, me quedo aquí... Bueno, tengo mis recursos, ¿eh? No los cuentes. No los cuento. Álvaro, ¿qué te parece? ¿Cómo hacemos? Nada, bueno, simplemente agradecer de nuevo a Teresa, ¿vale? Todas sus intervenciones. Me ha parecido súper interesante, aparte de muchas cosas, ¿no? De lo que ha ido diciendo, pero sobre todo el tema de la posibilidad de hacer una simulación de entrevista. Yo creo que eso deberíais aprovecharlo todos, o todos los que podáis. El tiempo de Teresa será limitado, entiendo en esto también. Bueno, intentar aprovecharlo. Y respecto a lo que dice Jesús, bueno, pues me parece estupendo. Descansamos unos minutillos. Sí que les he dicho a los ponentes que empiezan a las 6 que entraran unos minutillos antes, entonces yo creo que a lo mejor sí que podemos empezar a las 6 -10, -5. Si queréis paramos esos 10 minutillos, ¿vale? El primero que entre le pillamos. Exactamente. Y así ya comenzamos. Vale. Pues, Muchísimas gracias, Teresa, de nuevo, ¿vale? Gracias, Teresa. Feliz final de jornada. Muy bien, venga, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.